que ustedes y sus familias se encuentren bien. Bueno, el día de hoy AmCham les va a presentar el seminario web COVID-19, escenario laboral post-cuarentena. Como expositores tendremos a Cristina Oviedo, consejera especialista en Derecho Laboral de Payet Rey Pérez Abogados, y Rafael Cox, Chief Legal Officer del grupo CMPC de Chile. CMPC es una compañía global con casi 100 años de historia que entrega soluciones sostenibles a sus clientes y consumidores. Su quehacer es la producción y comercialización de madera, celulosa, productos de embalaje, productos sanitarios de fuera del hogar y de papel tissue. Tiene presencia en 8 países de Latinoamérica y a través de sus filiales comercializa sus productos también en Norteamérica, Europa y Asia. Bueno, el temario del día de hoy es las prácticas laborales adoptadas en Chile en el marco del COVID-19, regreso de los colaboradores al centro de labores, medidas de seguridad y salud en el trabajo vinculadas a la reactivación de actividades, la revisión de los contratos de trabajo a plazo fijo y evaluación de personal en periodo de prueba, negociaciones colectivas en trámite. Bueno, dejo con ustedes a ambos presentadores. Muchas gracias. Hola, Cristina. Estás en silencio, Cristina, perdón. Hola, yo te ayudo con la presentación de las diapositivas. Tú inicias y luego continúo yo. Ok. No hay problema. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Gracias por la invitación. Iba a decir que bueno estar ahí, pero la verdad que no. Estoy en mi casa, como pueden ver. Me invitaron a contar un poco cómo ha sido la experiencia de trabajo de CMPC durante esta crisis en el marco de las medidas que el gobierno chileno ha dictado, que son algo diferentes a lo que se ha implementado en Perú y que nos ha permitido, al menos respecto de CMPC, poder funcionar y por lo tanto como lo que se plantea como el regreso a las operaciones es de alguna forma como nosotros hemos estado operando, al menos aquí en Chile, desde hace 40 días. Entonces, le agradezco, como le decía, la invitación. Me parece necesario darle cierto contexto, marco, respecto a qué medidas implementó Chile para enfrentar esta pandemia, que de alguna forma es la que nos ha permitido operar, y de ahí comentarles cómo nos hemos organizado. Al igual que todo el hemisferio sur, tuvimos la oportunidad de ver en cómo el hemisferio norte está siendo afectado por esto y con anticipación poder prepararnos. Obviamente hay países que se prepararon mejor que otros y adoptaron medidas las que estimaron convenientes. En el fondo, en el caso de Chile, lo que se hizo fue, en este aspecto es igual prácticamente a toda Latinoamérica, en la que se decretaron medidas de control y medidas excepcionales de poderes al Ejecutivo, particularmente para poder enfrentar mejor la crisis. Aquí se dictaron estado de catástrofe, que básicamente le permite al gobierno utilizar a las Fuerzas Armadas como soporte para el control del orden público, al mismo tiempo poder requisar bienes en caso de ser necesario y principalmente restringir ciertas libertades personales como puede ser reunión o movilización. También al decretarse emergencia sanitaria se le dieron poderes excepcionales a las autoridades de salud, lo que Salud empezó inmediatamente a dictaminar una serie de medidas de control y prohibiciones, en el fondo, para evitar los contagios. Y estas son más o menos similares a las que uno ha visto se han implementado en otros países. Se prohibieron reuniones masivas, no están funcionando ningún tipo de establecimiento educacional, se cerraron centros comerciales, se prohibieron eventos deportivos, como les decía, todos eventos masivos, y en fondo y un cierre de actividades bastante extendido, pero con una excepción importante, que es la que se dijo que no aplicaba esa restricción a aquellas empresas y a toda la cadena productiva de empresas que son necesarias para el abastecimiento de bienes de primera necesidad.
y el concepto de primera necesidad no se extendió solo a bienes de salud, sino que también obviamente alimentación y consumos básicos. Entonces eso permitió que hubiese un grupo de empresas, un grupo de que pudiesen seguir funcionando, entre las cuales está CMPC, que como decía Ignacio en su presentación, en su cadena productiva incluye productos de higiene y consumo, como es para fuera del hogar y como es el papel tissue y productos sanitarios. Dentro de estas limitaciones que se implementaron por el gobierno chileno, también hay una diferencia con otros países y que entiendo que es la principal con Perú, es que se establecieron cuarentenas, pero las cuarentenas no fueron ni generales, no son generales ni totales, sino que se estableció un concepto de cuarentenas móviles. Esto es que a través de testeos masivos se identifican lugares o zonas geográficas donde hay un foco mayor de contagio o donde hay una protección mayor de posibilidad de contagio, y respecto de esas zonas se decreta una cuarentena total, que implica que la gente no puede salir de sus casas y que se paralizan las actividades, con las excepciones que comenté anteriormente. Pero esas cuarentenas son esencialmente temporales, o sea, duran 7 o 15 días. En el fondo. Hay una que lleva 3 semanas, que es un caso muy particular, y además son en territorios acotados. En el fondo, para hacerle el ejemplo gráfico con el Perú, serían distritos. Imagínense que está en cuarentena San Isidro, pero no La Molina. Y después San Martín de Porres y no Miraflores, y así. Y eso se va definiendo por la Autoridad de Salud semana a semana, en el fondo. Ahora, eso como les digo, implica a restricciones de que nadie puede salir de su casa. Yo particularmente estuve 3 semanas en que no podía salir de mi casa, donde estoy ahora, y eso se levantó y rige en otros lugares. Entonces, un poco entiendo que el escenario del Perú es que se va a ir moviendo desde una paralización total, como en el momento se decretó, a una paralización parcial, no sé si similar a la que comenté, pero en algo parecida. Y en ese sentido, podría ser interesante comentarles cómo como empresa nos organizamos y hemos funcionado en estos 40 y algo días en este escenario de restricciones. Entonces, yo diría que las definiciones de CMPC operaron bajo 3 principios, que son como 3 pilares. Y el primero de todo, naturalmente, son las personas. O sea, lo que mayor se buscó y se busca es el cuidado de las personas, y para eso se adoptaron una serie de medidas muy específicas. La primera es que para todo el personal no esencial para la operación, o sea, para el mantenimiento de las operaciones industriales, se decretó un teletrabajo obligatorio, no es opcional. CMPC trabajan directamente algo más de 18.000 personas y fueron 4.000 personas, un poco más, las que inmediatamente a partir del 15 de marzo se fueron a trabajar a sus casas. Entonces, todas las oficinas están cerradas y se trabaja así. Obviamente esto podríamos no estar preparados, no era una práctica que estaba implementada, sino que hubo que hacerla de cero y se fue ajustando con el tiempo, pero hay algunas cosas que han permitido que funcione bien. La primera es que hubo un apoyo bastante cercano para proporcionar equipos y elementos para que la gente pudiese trabajar en teletrabajo, que son cosas algunas tan simples como silla o equipos tecnológicos, hasta el acceso a sistemas o incluso la conexión a Internet, en el fondo, que no siempre es similar. Otro aspecto que se mostró muy relevante es fijar y poner límites a la conectividad a las personas. Básicamente, me imagino que muchos de ustedes que están escuchando lo han vivido, lo están viviendo, y se genera una situación en que básicamente, dado la permanente conectividad, puede no haber límites, puede no haber horarios en el fondo. Entonces eso también se limitó muy precisamente.
Y el tercer aspecto, para también medir, en el fondo, poder hacer que medir que está funcionando, es que se fijaron criterios de cierta eficiencia y productividad variables, en el fondo, que se van monitoreando para poder medir que la empresa está funcionando correctamente. Obviamente yo les hablo de la perspectiva del área legal, eso puede ser menos medible, pero operaciones como comercio exterior, facturación, pago de impuestos, son todas operaciones que se pueden medir y que se establecieron esos parámetros. Todas las personas que no fueron a home office, a sus casas, son la gente que se estimó esencial para la operación industrial. Y respecto de ellas también se aplicó un criterio que fue tratar de reducir al máximo la presencia de personas en las operaciones, como criterio básico. Entonces eso llevó a una serie de medidas en algunos casos muy drásticas, como fueron, por ejemplo, que se adecuaron los turnos de trabajo. O sea, por sistemas de turnos, en el fondo, permitía cierta cantidad de gente por horario en las plantas, eso se limitó con acuerdo de los sindicatos, en el fondo, para espaciar lo más posible los cambios y las interacciones en las porterías. También incluso se dejaron turnos de gente estableciendo sistemas de reemplazo por si había algún contagio, y eso significaba tener que enviar a cuarentena al grupo de personas que estaban en el turno de la operación, poder reemplazarlos por otras que en ese momento estaban en sus casas en el fondo y tratar de esa forma no interrumpirlas. Medidas que son comunes en el fondo hoy día, como pueden ser la prohibición de visitas, la suspensión de viajes, eso obviamente se implementó del día 1. Y yo diría que lo más estricto y lo más, un poco como donde se ha sido más drástico, es la implementación muy exhaustiva de mecanismos y de medidas de protección. Todo el sistema de acceso a las operaciones, de la forma en que se trabajan las operaciones, se modificó. Incluso el transporte con sanitización obligatoria, uso de elementos de protección como son máscaras y alcohol gel, separación obligatoria de puestos de trabajo. Por ejemplo, en los casinos, en los comedores, en el fondo que parte de las plantas los incluyen, se cerraron los comedores, y a las empresas que elaboran las comidas, a la gente se les da comida envasada, o incluso donde no era posible, la gente se le instó a llevar comidas desde sus casas, pagándose un bono, en el fondo, para suplementar la alimentación que le da la empresa, pero todo con el propósito de evitar lugares o procesos donde se pudiesen generar contagios masivos. También ha sido muy relevante en el fondo la forma en que se ha organizado la empresa para hacer que la gente que se considera que está en un grupo de alto riesgo, en el fondo como se han definido por la Organización Mundial de la Salud, personas de avanzada edad o personas con enfermedades crónicas, a ellas, independiente de su posición, están en su casa. No se aun cuando fuesen esenciales para la operación y cayeran dentro del grupo que debería estar en el fondo funcionando en las operaciones, esa gente en el fondo se le pidió que fuese a su casa para cuidarla. Esas medidas que yo le estoy comentando respecto a las personas, como les decía, se implementaron todas de acuerdo con los sindicatos en el fondo, y de acuerdo con cada uno de los trabajadores. Y el segundo pilar que creo relevante destacar en el fondo de cómo se organizó la empresa fue centralizar el proceso de toma de decisiones. O sea, CMPC, lo describí Ignacio al principio, es una empresa global, tiene operaciones en 8 países, tiene 3 áreas de negocio que son distintas entre sí, más de 46 plantas industriales. Y obviamente eso genera dispersión, genera autonomía natural de cada negocio y de cada operación. Pero en este escenario lo que se buscaba es que los criterios corporativos que se aplicaran fueran uniformes y estándares, en el fondo, para evitar dispersión, para evitar, en el fondo, por buenas intenciones, de repente aplicar soluciones diferentes a realidades similares. Entonces, la forma en que se organizó esto es que se creó un comité de crisis que lo lidera el gerente general de la compañía, donde además se
participan en el fondo su primera línea y las áreas relevantes. Y es un comité de crisis que sesiona diariamente desde el inicio. Y en ese comité de crisis está establecida primero la centralización de la información. O sea, ese comité estableció ciertos parámetros y cierta información que necesita recibir diariamente respecto al funcionamiento de las operaciones, respecto a la salud de las personas, respecto a la operatividad de las medidas que se han implementado. Y al mismo tiempo, esa es instancia donde se van resolviendo cursos de acción que se van levantando naturalmente porque es muy difícil que a una operación tan grande y tan extensa todas las medidas, todas las circunstancias sean idénticas. Por lo tanto, se van generando situaciones, pero lo que se busca evitar es la creatividad, por decirlo de cierta forma, o la aplicación de criterios disímiles. Entonces, es en esa instancia donde se reporta en el fondo ciertos parámetros que se definieron, y es esa instancia la que define al mismo tiempo cursos de acción en cosas, todas estas decisiones que les comenté hace un momento, en el fondo del tema de los casinos o medidas de seguridad en las plantas, o en fin, las que mencioné fueron definidas por este comité y transmitidas así. Todo esto que les estoy describiendo de esta forma muy genérica de operación, para que sea muy claro, se estableció en un protocolo. Es un documento formal de la compañía que lo emitió en la primera versión del 20 de marzo, se va actualizando a medida que se va aprendiendo más respecto de esta enfermedad y cómo controlarla. Y este protocolo se comunica en el fondo a toda la organización y no es voluntario, es carácter obligatorio de cumplir las medidas que ahí se señalan. Ustedes están viendo en la lámina que está mostrando Cristina, hay algunos conceptos que ahí se han incluido. El documento tiene 30 y tanto páginas, en el fondo ha ido creciendo con el paso del tiempo. Es un mal de los abogados, siempre nos pasa eso, pero en fin. Pero contiene bastante información, y también estos como principios y estas normas que son obligatorias de cumplir. Y esa obligatoriedad tiene una razón detrás, en el fondo. Primero que el sentido detrás, como les decía, es el cuidado a las personas, pero al mismo tiempo es el tener certeza de que estamos actuando en el fondo coherente y simétricamente en todas las operaciones. Y la forma en que el mismo comité se dio para verificar eso es que se crearon equipos de auditoría o revisión que revisan la implementación del comité, perdón, del protocolo, de las instrucciones del protocolo constantemente en cada operación, gente de la propia operación, porque no queremos en el fondo fomentar visitas a las plantas. Y de eso se va reportando cumplimiento y obviamente tiene gestión de consecuencias. Un poco lo mismo que uno en una operación normal vería si hay trabajadores que no están usando, por ejemplo, elementos de protección personal. Bueno, y eso se detecta y hay que corregirlo. Aquí es lo mismo, se monitorea y se revisa que la ejecución de todas esas acciones se estén cumpliendo. Y este comité también tiene un rol no solo de tomar estas definiciones, sino que también de gestionar ahí algunos aspectos muy críticos, como por ejemplo los insumos. Parte importante de poder seguir operando es ser capaces de contar con elementos de higiene, como son mascarillas, alcohol gel, sanitizadores, para poder higienizar todos los lugares de trabajo en las mañanas y en las tardes, como lo dice el protocolo. Pero obviamente no todos esos insumos están presentes en todos los países, y para ser más eficiente, en el fondo se estableció un mecanismo de que centralizadamente salieron a buscarse. En el fondo también es una cosa que el comité gestiona para asegurarnos de poder funcionar. Está muy claro que sin contar con esos elementos es muy difícil poder operar, por cuanto es la protección de las personas en el fondo el principal driver, y si eso no está, porque no se cuenta con mascarillas, con alcohol gel, con elementos de sanitización, la verdad que en lugares donde naturalmente se producen concentraciones de gente, se hace muy difícil poder operar. De estas
revisiones del protocolo también se deja evidencia, porque naturalmente en el fondo hemos tenido y vamos a seguir teniendo muchas fiscalizaciones, el rol del Estado, particularmente de la autoridad de salud, velar porque en el fondo las empresas que están calificadas como para poder funcionar en esta crisis, en el fondo por proveer bienes de primera necesidad, implementen y tengan elementos de protección. La autoridad ha definido, más como recomendado, en algunos casos ha definido obligatoriamente cuáles son esos elementos. Nosotros lo hemos incorporado en el protocolo, pero hemos querido ir dejando evidencia de esta autorrevisión para cuando nos generan fiscalizaciones poder documentarlas y no empezar ahí en un proceso de tener que mostrarlo. Yo les decía que un poco la estructura en que CMPC se organizó tenía el pilar de las personas, el pilar de la centralización en la decisión y un tercer pilar que ha sido básico es la comunicación. Ahora en la comunicación no me refiero hacia la sociedad, estoy hablando de comunicación interna. Desde el minuto uno, obviamente esto es una situación que nadie ha vivido, que genera obviamente tensión, emociones, hay incertidumbre, hay miedo, ansiedad, una cantidad de cosas muy difíciles de manejar. Y se ha buscado también que la gente de la empresa, cada uno de los trabajadores esté primero contenido, en el fondo tenga apoyo y al mismo tiempo tenga información de lo que está pasando a nivel de la empresa. Por lo tanto, hay distintas iniciativas, como han sido comunicaciones casi diarias del gerente general a toda la organización. También se han creado, al igual como el estudio, en el fondo páginas web y otros elementos con información respecto a la enfermedad, del protocolo y recomendaciones. Se hicieron conversatorios, básicamente el gerente general y su primera línea en el fondo la gente se puede inscribir y a tener un conversatorio por estos mecanismos en el fondo, pero en grupos reducidos donde puedan como plantear sus inquietudes, hacer preguntas, pero tratando de ser lo más transparente posible. Y al mismo tiempo se ha buscado tratar de dar apoyo no solo con elementos para trabajar, como lo comentaba, respecto del teletrabajo, o elementos de protección respecto de la gente que está en las operaciones, sino que también apoyo psicológico. Naturalmente que en la realidad que vivimos, en el fondo, no solo por el problema de salud, sino que también por estar en encierro, en la casa, qué sé yo, obviamente se van generando situaciones diversas y la gente necesita poder tener un soporte en eso. Entonces se creó un sistema de apoyo en el fondo psicológico, también por estos mecanismos, en el fondo apoyado por la empresa. Y una iniciativa que también ha resultado muy positiva es que con el apoyo de un médico infectólogo experto se han hecho charlas o seminarios en el que se inscribe y participan por distintos centros productivos, en el fondo, donde básicamente él comenta sobre la enfermedad y después queda abierto a preguntas. Y las preguntas que pueden ser las más diversas. Todos hemos visto el impacto de las fake news y hay muchas en esto. Uno lee de cosas que pueden no ser reales, bueno, se tratan de aclarar para tratar en el fondo, de ir mitigando la natural miedo o angustia que puede generar. Y de esas preguntas y respuestas, en el fondo, de estos distintos conversatorios, se ha ido generando al mismo tiempo material que retroalimenta tanto al comité para efectos de decisiones o medidas que parecen convenientes, y también en la comunicación, porque se suben a estos portales web de manera que va quedando el material. Se ha buscado operar con mucha transparencia. Como les decía, este es una foto, es un resumen muy rápido, en el fondo, que no quiero aburrirlos de lo que ha sido estos 40 días, pero hasta ahora CMPC ha podido funcionar con todas sus operaciones con normalidad. Tenemos obviamente gente, tanto personal propio como de contratistas, que ha estado contagiado, pero gracias a Dios ninguno con consecuencias, más allá de los días que tuvo que estar en su casa. Y algunos están volviendo y por lo tanto podemos decir que hasta ahora el camino seguido nos ha funcionado
bien, ha permitido seguir operando y cuidando a la gente, que es lo más importante. Gracias, Rafael, por tu exposición. Ahora, sobre la base de lo que ha establecido Rafael, que básicamente es a lo que nos moveremos nosotros aquí en el Perú, de acuerdo a lo que ha señalado el presidente en los últimos comunicados, en los últimos mensajes presidenciales, efectivamente lo que haremos es movernos a una cuarentena menos restringida, en la que se van a liberar ciertas actividades, ya más empresas van a poder operar, y esto sería a partir del 4 de mayo, es decir, del lunes que viene. Entonces, en esa línea, ha resultado súper interesante la exposición de él, porque nos ha ayudado a ver más o menos cuál será el panorama que enfrentaremos a partir del lunes 4 de mayo. Entonces, teniendo en cuenta la exposición de Rafael y lo que el presidente y en realidad el Poder Ejecutivo ha estado comunicando en estos últimos días, vamos a ver qué es lo que tendrían que tener en cuenta las empresas cuando retornen, digamos, esta nueva normalidad, y ciertas empresas empiecen a operar, lo que va a representar que sus trabajadores puedan acudir nuevamente al centro de trabajo a prestar servicios de manera física. Como sabemos, esto se va a tratar de una nueva normalidad, o sea, no vamos a regresar a trabajar como hemos venido trabajando en los meses de enero y febrero. Entonces, es importante primero definir cuáles son estos puestos de trabajo esenciales para la empresa cuya presencia física, digamos, de los trabajadores es indispensable. Esto es muy importante porque seguramente cuando se empiece o cuando se permitan a las empresas operar nuevamente, no va a ser con todo el personal, sino con el personal estrictamente necesario. Entonces, desde ya tenemos que definir cuáles son estos puestos esenciales que deben ser cubiertos de todas maneras por con la presencia física de los trabajadores en el centro de trabajo. En segundo lugar, lo que deberíamos, o lo que las empresas deberían determinar, y que es algo que ya en realidad deberían de tener mapeado, es cuál es el personal que pertenece a este grupo de riesgo respecto al COVID-19, que conforme a lo establecido en la resolución ministerial 193/2020, son aquellas personas que 60 años o que presentan alguna enfermedad como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, alguna enfermedad renal crónica, o que estén con tratamiento, o que sufran de alguna enfermedad inmunosupresora, ¿no? Entonces, tenemos que identificar este personal, porque estos trabajadores, de acuerdo a las primeras disposiciones que emitió el gobierno cuando declaró el estado de emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional, estos trabajadores, este personal que pertenece al grupo de riesgo, no podría prestar servicios de manera, o sea, no podría presentarse físicamente al centro de trabajo, sino que debería de continuar con el trabajo remoto cuando este es posible, o con una licencia con goce de haber. Entonces, tenemos que identificar muy bien a ese personal. Y de otro lado, de acuerdo a las disposiciones recientemente emitidas por el gobierno, no solamente tenemos que identificar ahora el personal de riesgo, sino también a los trabajadores que cuenten con alguna discapacidad, o que tengan a su cargo familiares también que presenten alguna discapacidad o con diagnóstico de COVID-19, ¿no? Porque respecto de ellos también hay normas particulares que seguir, que restringirían la presencia física de estos trabajadores al centro de trabajo, por lo que deberían de continuar con
trabajo remoto y si esto no es posible con licencia con goce de agua. De otro lado, como muy bien lo explicó Rafael, en un escenario como el que estamos viviendo, las empresas deberían de privilegiar y mantener el trabajo remoto, ¿no? Hay que recordar que el trabajo remoto es esta modalidad especial que se ha aprobado y que solamente está vigente durante el estado de emergencia sanitaria. El estado de emergencia sanitaria ha sido declarado desde el 12 de marzo del 2020 hasta el 10 de junio del 2020. Entonces, en ese límite de tiempo, las empresas van a poder aplicar el trabajo remoto, que básicamente es una disposición unilateral, ¿no?, del empleador. El empleador decide que los trabajadores cambien su lugar de prestación de servicios, en lugar de trabajar presentándose al centro de trabajo de manera física, cambian el lugar de trabajo y indican que su nuevo lugar de trabajo va a ser el domicilio donde se encuentren prestando o cumpliendo la cuarentena. Una vez vencido el plazo de vigencia de la modalidad de trabajo remoto, habría que revisar la posibilidad de aplicar el teletrabajo. El teletrabajo es una figura distinta al trabajo remoto. El teletrabajo tiene que ser acordado con los trabajadores. Aquí no se trata de una disposición unilateral del empleador, sino de un acuerdo entre el trabajador y su empleador, ¿no? Entonces, en miras o viendo que vamos a tener que nuestra forma de trabajar y que tendríamos que privilegiar el trabajo remoto o en su caso el teletrabajo, es bueno revisar si es que contamos, por ejemplo, con una política para el teletrabajo, ¿no? Y si no la tenemos, irla trabajando desde este momento para que cuando llegue ese momento ya tengamos las reglas claras de juego. Y finalmente, lo que tendríamos que hacer también es elaborar protocolos escritos, ¿no?, que básicamente regulen el retorno de los trabajadores al centro de trabajo. Como lo ha dicho Rafael, ellos, por ejemplo, en CMPC, todo un protocolo de más de 30 páginas en donde se regula de manera clara cuáles son las medidas preventivas que ha tomado la empresa para justamente mitigar el contagio del COVID-19 en el centro de trabajo. Otro tema que también tenemos que evaluar es la posibilidad de realizar un diagnóstico del COVID-19 a los trabajadores que vayan a retornar a su centro de trabajo, y en caso no sea posible, evaluar otra alternativa que sería que los trabajadores suscriban una declaración jurada en la que básicamente establezcan, en primer lugar, si han sufrido del COVID-19, si han estado diagnosticados, o si han estado, por ejemplo, algunos de sus familiares con los que han compartido la cuarentena han sido diagnosticados con el COVID-19, o si han regresado de provincias, por ejemplo, ahora que se está permitiendo la movilidad de personas en el interior del país, si han regresado del interior del país o de algún otro lugar con menos de 15 días de anticipación a su presencia física al centro de trabajo, y cualquier otra declaración que permita de alguna manera que deslindar algún tipo de responsabilidad a la empresa si es que este trabajador posteriormente presenta algún síntoma del COVID-19. Un tema muy importante también es limpiar y desinfectar todos los ambientes de trabajo, sobre todo de aquellas empresas que no han estado operando durante el periodo de cuarentena. Revisar el aforo también del ambiente, de todos los ambientes de trabajo, porque hay que cumplir con esta obligación de distanciamiento social de 1 metro, ¿no? Entonces hay que ver la forma de cumplir con esta disposición, justamente revisando los aforos y, de ser el caso, reacomodando los puestos de trabajo en estos ambientes. Hay que tener en cuenta también que durante la emergencia sanitaria los empleadores están facultados a modificar turnos y horarios de trabajo.
Entonces, esto nos va a permitir, por ejemplo, establecer horarios de trabajo escalonados para que evitemos la aglomeración de personas al ingreso y salida del centro de trabajo. Y también es importante revisar cuáles son las formas a través de la cual nosotros o las empresas controlan la asistencia al centro de trabajo, ¿no? Si, por ejemplo, el registro de control de asistencia, que es una obligación que toda empresa debe cumplir, si este registro se hace a través de la huella digital, habría que revisar si esta sería la más idónea en este momento en el que estamos enfrentando el COVID-19. Luego de otro, tenemos que vamos a enfrentar una nueva forma de trabajar, y esta nueva forma de trabajar implica que se implementen todos aquellos programas que nos permitan ejecutar labores manteniendo el distanciamiento social, ¿no? Por ejemplo, instalar plataformas digitales de trabajo, incentivar las videoconferencias en lugar de las reuniones presenciales, chats internos de la empresa, promover las firmas digitales de los documentos laborales, todo aquello que nos permita cumplir con el distanciamiento social obligatorio y no tener este contacto directo entre el personal de la empresa. Un tema también importante a considerar es evaluar toda los ingresos del personal, ¿no? Estamos ante un escenario de crisis y es importante tener presente que podemos, durante la emergencia sanitaria y 30 días después de culminada esta, adoptar medidas alternativas como acuerdo de reducción de remuneraciones, acuerdo de reducción de jornada, otorgamiento de otros beneficios, con acuerdo de los trabajadores, todo aquello que permita enfrentar este momento de crisis. Todo acuerdo en realidad será válido, y sobre todo este punto es importante para aquellas empresas que, por ejemplo, no se les va a permitir una operación al 100% todavía, ¿no? Porque esta regreso a actividades va a ser un regreso paulatino. Entonces es importante revisar este tema. En el caso de las personas que van a continuar con trabajo remoto, es muy importante, ¿no?, establecer medidas de control y fiscalización del trabajo remoto. Y como bien lo dijo Rafael, también es importante respecto a estas personas, sobre todo, establecer mediciones de productividad y de eficiencia que sean realmente aplicables al trabajo remoto, que es diferente al trabajo físico, ¿no? Y que estas mediciones estén en continuo evaluación para ver si efectivamente cumplen con su objetivo. Entonces, es importante establecer estas medidas de control y fiscalización también respecto del trabajo remoto. Y finalmente, eso sería, o sea, respecto al retorno de los trabajadores al centro de trabajo y aquellos que van a continuar sus labores en trabajo remoto de acuerdo a lo establecido en las disposiciones. Un tema, digamos, particular a tener en consideración, y en línea lo que ha establecido Rafael, es establecer estos canales de comunicación. Es muy importante establecer canales de comunicación directo con los trabajadores y puntos específicos de contacto para que los trabajadores puedan resolver sus dudas, ¿no? Este tema ya estaba planteado, hay que tener en cuenta, en la resolución que se expidió al principio del estado de emergencia sanitaria, en donde se establecían aquellas guías a tener en consideración para prevenir la propagación del COVID-19. Ahí se establecía que las empresas deben establecer canales de comunicación y puntos de contacto específicos para poder absolver cualquier duda, ¿no? Y en esa guía también se estableció como recomendación, en realidad no era una obligación, lo establecido en esa guía no son obligaciones que deben ser cumplidas de manera obligatoria, digamos, por las empresas,
pero digamos hay recomendaciones que es importante seguir. Se estableció la posibilidad de que las empresas puedan elaborar un plan comunicacional y que este plan sea elaborado juntamente, o sea, lo elabora Recursos Humanos conjuntamente con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? La idea de este plan es incluir todas las medidas de prevención que deben de adoptar los trabajadores en el centro de trabajo para evitar la propagación del COVID-19, sobre la base de información oficial del gobierno, ¿no? Y además se estableció como recomendación la preparación y difusión de mensajes para prevenir esta enfermedad entre los trabajadores. Esta difusión se estableció que podría realizarse a través de cualquier medio. Siempre es importante que hay que tener en cuenta el distanciamiento social obligatorio, ¿no? Entonces, en tal sentido sería mejor que esa información sea difundida a través de intranet o plataformas digitales, y si van a hacerse reuniones, que se hagan en un ambiente abierto o que esté correctamente ventilado y con el aforo que permita cumplir con el distanciamiento de un metro de distancia, ¿no? Y finalmente esta guía también contempló la obligación de promover las prácticas saludables que difunde el MINSA para evitar justamente la propagación de este virus. Normas de seguridad y salud en el trabajo, específicamente a la fecha, no hay una norma establecida o promulgada por el gobierno que establezca aquellas obligaciones mínimas que tenga que cumplir el empleador o los empleadores para prevenir el contagio del COVID-19. Pero más allá de que no exista una norma, de acuerdo a las normas de seguridad y salud en el trabajo, las empresas son responsables de la seguridad y salud de todas aquellas personas que prestan servicios en el centro de trabajo, ¿cierto? No solamente estamos hablando de los trabajadores directos, sino de todos aquel personal que presta servicios, por ejemplo, a través de empresas contratistas, empresas de intermediación laboral, sin importar la naturaleza del vínculo. El empleador es responsable de la seguridad y salud en el trabajo de todos aquellos que se encuentren dentro de la esfera del centro de trabajo. En tal sentido, es importante que estemos preparados con aquellas, o sea, estemos preparados y que establezcamos de manera correcta y anticipada aquellas medidas que nos van a ayudar a prevenir el contagio del COVID-19 cuando se reinicien las actividades y los trabajadores vayan a prestar servicios al centro de trabajo, ¿cierto? Entonces, como dijimos, es muy importante que estas medidas de prevención, como en realidad todas las medidas que adopte la empresa en el marco de esta coyuntura, identifiquen los grupos vulnerables. Estamos hablando de los trabajadores de riesgo, de las personas con discapacidad y de las personas que tengan a su cargo familiares con discapacidad, ¿no? Es importante que se establezca un plan de acción escrito que las empresas puedan implementar en caso se identifiquen casos confirmados o sospechosos de COVID-19, ¿no? En este plan se deberían de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que básicamente lo que involucra es aislar a la persona que es sospechosa o que ha contraído el COVID-19, en este caso en el centro de trabajo, aislarlo, que esta persona acuda a su domicilio o al centro de salud más cercano de ser el caso, de acuerdo a los síntomas que presenta, y asimismo la empresa tendría que aislar a todos los trabajadores que estuvieron en contacto directo con esta persona sospechosa de COVID-19, además de implementar rápidamente un plan de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, ¿no? En tercer lugar, es bueno establecer un comité. Rafael nos hablaba de un comité específico que ha implementado su empresa, que es el comité de crisis, en el que básicamente se evalúa diariamente, según nos comentaba él,
toda la información relacionada con el COVID-19, con el funcionamiento de la empresa, el estado de salud de los trabajadores, y sobre la base de esa información se toman acciones cada vez que corresponda para mitigar la propagación del COVID-19. Entonces, sería bueno establecer dentro de las empresas un comité que podría ser el mismo comité también de seguridad y salud en el trabajo en caso lo tenga, ¿no? Un tema súper importante es la actualización de los documentos de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que por ley las empresas están obligadas a tener o a contar con documentos esenciales de seguridad y salud en el trabajo que deberán ser actualizados a la luz de los nuevos riesgos a los que estarán presentes los trabajadores con relación al COVID-19 y a las nuevas obligaciones también vinculadas a esta enfermedad. Entonces, para empezar, por ejemplo, habría que actualizar el IPER y verificar por cada área de trabajo, verificar cuáles son los peligros y los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en virtud de esta enfermedad, y elaborar, obviamente, los protocolos escritos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Todo tiene que estar debidamente documentado, y además toda modificación debería ser comunicada a los trabajadores de manera inmediata, ¿no? Si es posible, esta comunicación debería de hacerse antes de que los trabajadores reingresen al centro de trabajo, acudan nuevamente a prestar servicios de manera física al centro de trabajo. Se podría hacer a través de una capacitación virtual, y si ello no es posible, en el primer día de asistencia los trabajadores deberían de ser capacitados sobre estas modificaciones, ¿no? Es muy importante esto. Ahora, yo sé que todos estarán preguntando cómo hacemos la capacitación virtual si en diciembre se modificó el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y estableció que es obligatorio que las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo sean hechas de manera presencial, ¿no? Creo yo que en este momento, en la coyuntura en la que estamos, ¿no? Es más importante privilegiar la seguridad y salud en el trabajo y privilegiarla por encima de estas formalidades, ¿no? Entonces, es bueno, es recomendable, y por no decirlo imperativo, que los trabajadores, antes que se presenten al centro de trabajo o que reinicien sus actividades de manera física en el centro de trabajo, sepan cuáles son estos nuevos riesgos a los que están expuestos y cuáles son las medidas de prevención que deberían de adoptar para justamente evitar estos riesgos y peligros, ¿no? Entonces, más allá de esta disposición formal de que las capacitaciones deben ser de manera presencial, es más importante que los trabajadores estén debidamente comunicados de esto. La prevención que tienen cada uno. En la empresa brinde transporte a su personal, ya sea por medios propios o a través de la contratación de terceras empresas, es importante que también se adopten las medidas necesarias para prevenir el contagio en este traslado de los trabajadores al centro de trabajo. Entonces habría que incluir en los protocolos que elaboremos, de ser el caso, si es que este servicio está prestado directamente por la empresa, o exigirle a las empresas que brindan estos servicios que tengan un protocolo que ayude a prevenir el contagio de esta enfermedad durante el transporte del personal al centro de trabajo y del centro de trabajo a sus domicilios, ¿no? Es importante que estos protocolos estén escritos y que sean también debidamente comunicados a los trabajadores antes de que usen este medio de transporte, ¿no? Básicamente, en cuanto al transporte de personal, las medidas de prevención deberían ser que se tome, se haga una evaluación de la salud de los trabajadores antes de ingreso al bus. Podría, por ejemplo, controlarse la temperatura antes de subir al bus, que se guarde la distancia debida, ¿no? De 1 metro
entre los trabajadores que hagan uso de este servicio de transporte, lo que implica que no podrían haber dos personas juntas sentadas en el bus, tienen que cumplirse con este distanciamiento social, y incluso debería de firmarse una suerte también de declaración jurada que establezca que el personal no tiene ningún síntoma, ¿no?, al momento de subir al bus, que no ha estado en contacto con personas sospechosas o confirmadas de COVID-19 en los 15 o 14 días anteriores al uso de este medio de transporte. Así como hay que hacer el control de salud de los trabajadores cuando van a usar el transporte de personal que sea brindado por la empresa o por terceros, también es importante que la empresa lo vuelva a realizar un control de salud cuando van a ingresar ya al centro de trabajo, ¿no? El control de salud además no debería ser solamente al ingreso, sino también a la salida de los trabajadores. Las empresas deberían de asegurarse que el trabajador ingresó bien a trabajar y salió también de manera correcta a trabajar sin presentar ningún síntoma del COVID-19, como por ejemplo podría ser que suba la temperatura, ¿cierto? Entonces, antes del ingreso, antes que ingresen los trabajadores, como a la salida de los trabajadores, sería recomendable por lo menos, ¿no?, tomar la temperatura a los trabajadores. Asimismo, al ingreso al centro de trabajo, es muy importante que los empleadores verifiquen que el trabajador ha llegado portando su mascarilla, ¿no?, y que en ese momento se quite la mascarilla y la empresa le otorga una nueva mascarilla que vaya a usar dentro del centro de trabajo, ¿no? Todas estas medidas de control de la salud de los trabajadores deben de estar debidamente documentadas, y estos lineamientos que deben de seguir los trabajadores deberían de también constar en los protocolos que elabore la empresa. Y es muy importante establecer que si un trabajador presenta síntomas, no debe ingresar al centro de trabajo, sino que se le debe recomendar regresar a su domicilio, ¿no?, o acudir al centro de salud más cercano de acuerdo a los síntomas que presenta. Un tema importante es que al ingreso del centro de trabajo se puedan implementar puestos de lavado y desinfección de manos y rostros, para así cerciorarnos que el trabajador o los trabajadores iniciarán su labor o su jornada con la desinfección y la limpieza debida, ¿no? Los protocolos deberíamos de también incluir este lineamiento de seguridad, y una vez limpios y desinfectados, la empresa debería ya otorgarles los EPPs que son convenientes de acuerdo a la labor que realizan para evitar la propagación del COVID-19, ¿no? Estos EPPs seguramente variarán de acuerdo a la labor que ejecute cada trabajador, pero debería ser como mínimo la mascarilla, porque es obligatorio que todos usemos mascarilla cuando estamos fuera del domicilio, y otros equipos de protección personal podrían ser guantes, podría ser gorros, protectores de zapatos, indumentaria específica para cubrir el uniforme de trabajo, cualquier otra que sea específica de acuerdo a las labores que ejecuta cada trabajador. Es importante tener en consideración que los equipos de protección personal, cada vez que las empresas entreguen estos equipos o cambien estos equipos, todo ello debe estar debidamente registrado en el registro de EPPs que tiene que tener toda empresa, ¿no? Sabemos que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento establece registros mínimos que debe tener cada empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y uno de esos registros es justamente el registro de los equipos de protección personal. En ese sentido,
todas las entregas de EPPs relacionadas con el COVID-19 deben ser debidamente registradas, ¿no? Y los cambios de estos equipos deberán de realizarse de acuerdo a la vida útil de cada EPP, ¿no? Que para eso hay que leer las especificaciones de cada EPP, y además el estado de los mismos, ¿no? Siendo obligación de los trabajadores conservar el estado de los EPPs que entrega en las empresas. Un tema importante, como ya lo había dicho, es capacitar el personal, y esta capacitación debe ser previa al reinicio de sus actividades, capacitarlos sobre todas las medidas en seguridad y salud en el trabajo que el empleador adopte para evitar la propagación de este virus, y estas capacitaciones tienen que estar registradas y documentadas en el registro que toda empresa debe tener de capacitaciones, ¿no? En este registro se debe evidenciar cuál es la materia que ha sido objeto de capacitación, la asistencia de los trabajadores, eso también tiene que quedar registrado, y si es posible, adjuntar a ese registro el material que ha sido utilizado para la capacitación. Evidentemente, en esas capacitaciones tenemos que incluir capacitaciones vinculadas al uso correcto y mantenimiento del equipo de protección personal que otorgue la empresa a los trabajadores. Para tales efectos es importante que las empresas elaboren instructivos o protocolos, lineamientos sobre el correcto uso de los EPPs, y para que los trabajadores tengan en cuenta qué es lo que deben de hacer, cómo es que deben de colocarse la mascarilla, por ejemplo, ¿no? Cómo es que deben de cuidar estos EPPs. Todo ello tiene que estar debidamente documentado, ¿no? Rafael nos comentaba en su exposición que de todo ellos guardan evidencia, ¿no? Y esto es una práctica que aquí también hay que seguirla, porque cuando estemos en fiscalización de SUNAFIL y SUNAFIL nos fiscalice respecto al cumplimiento de estas medidas de prevención, nos solicitará seguramente cómo es que la empresa comunicó a los trabajadores cómo es que debían de usar estos EPPs, en qué circunstancias, cuándo debería de realizarse el cambio de estos EPPs. Entonces, todo esto tiene que estar correctamente documentado, de todo tenemos que guardar un registro y una evidencia, ¿no? Es importante también que al momento de elaborar estos protocolos sobre el uso de los EPPs, estos protocolos también incluyan cuál va a ser el procedimiento para la eliminación o desecho de estos EPPs, ¿cierto? Porque estamos hablando de material en el que probablemente o seguramente el contagio de virus será muy factible si es que no se desecha de manera correcta. Entonces hay que implementar protocolos también para la correcta eliminación de los EPPs y de estos EPPs, y que el personal de limpieza que vaya a encargarse de eliminar estos residuos sólidos también debe de tener lineamientos específicos que seguir para el desecho de estos EPP. En cuanto a las áreas sociales de la empresa, por ejemplo, estamos hablando de comedores, salas de reuniones, habría que evaluar la posibilidad, o sea, de cerrar estas áreas en caso la empresa no pueda controlar que en estas áreas se propague el virus, el COVID-19, o en todo caso reducir el aforo, ¿no? Para cumplir con este distanciamiento social de 1 metro. Y la creación de turnos también escalonados que permitan cumplir con este aforo reducido. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, porque en estos espacios sociales seguramente es mucho más fácil que el virus se contagie entre los trabajadores,
¿no? Además, en caso se sigan usando estos espacios sociales, sería recomendable que se instalen puestos de lavados y desinfección al ingreso y salida de estas áreas para evitar así la propagación del virus, para acomodar las mesas y las sillas de acuerdo a este aforo reducido y también para respetar la distancia de 1 metro, ¿no? Para todo esto tendríamos que contar con lineamientos que deben ser debidamente comunicados a los trabajadores, si es posible, antes del inicio de sus actividades. Es importante que los trabajadores sepan sobre su derecho de alejarse de cualquier situación de trabajo que ellos consideren peligrosa. Esto es un derecho que les asiste de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y de su reglamento. En el caso de los trabajadores que vayan a tener contacto con público en caso esto no sea posible de reducirse, de eliminarse este contacto, habría que tener protocolos específicos para esta situación, porque seguramente esos trabajadores van a estar más expuestos a la propagación del virus. Entonces, estos trabajadores deberían de seguir medidas de seguridad y salud mucho más estrictas que el resto del personal. A la seguridad y salud en el trabajo, desde el punto de vista de los trabajadores, es importante tener en consideración, como ya les dije, que los trabajadores suscriban una declaración jurada que de alguna manera mitigue la responsabilidad de la empresa respecto a el contagio del COVID-19 en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, esta declaración jurada debería incluir aspectos como si ha sido una persona sospechosa contagiada del COVID-19, si es una persona de riesgo o no, si ha regresado o no de un viaje al interior o exterior del país en los últimos 15 o 14 días, etcétera. En realidad, todo tipo de información que ayude a mitigar responsabilidad de la empresa debería ser incluida en esta declaración jurada que deberían de firmar los trabajadores antes de iniciar nuevamente sus labores en la empresa. Es importante que los trabajadores tengan en claro que están obligados a cumplir con las medidas de prevención que adopten las empresas en este caso relacionadas al COVID-19. Esto no es algo negociable. Los trabajadores están obligados sí o sí a cumplir con estas medidas, están obligados a asistir a las capacitaciones que plantee la empresa, obligados a utilizar el EPP y a responder por el cuidado correcto de los mismos. En tal sentido, cualquier incumplimiento de los trabajadores relacionados con las medidas de prevención que puedan adoptar las empresas es perfectamente sancionable. Las empresas podrían o deberían sancionar disciplinariamente a los trabajadores que incumplen con esta medida, de acuerdo a la gravedad del incumplimiento, ¿no? Podría hablarse desde una amonestación verbal hasta incluso el despido en caso hayan puesto en grave riesgo su seguridad o la seguridad y salud de sus compañeros de trabajo, y debería de guardarse un registro de las sanciones disciplinarias, ¿no? Es importante, repito, nuevamente contar con la evidencia de todo, porque va a ser la única manera que las empresas acrediten que han cumplido con su obligación de prevenir el contagio de este virus en el centro de trabajo. Y asimismo, en ese sentido, es la única manera que va a tener la empresa de poder limitar sus responsabilidades, ¿no? Recordemos que en materia de seguridad y salud en el trabajo, en caso de las empresas incumplan cualquier norma de seguridad y salud en el trabajo, se abren 3 frentes, ¿no? En primer lugar, SUNAFIL, que podría imponer una multa, o podría sancionar a las empresas, y recordemos que de acuerdo a las modificaciones que recientemente dadas en temas de seguridad y salud en el trabajo, se habla de sanciones pecuniarias, pero también de sanciones que involucran el cierre del centro de trabajo. Entonces es muy importante tener en cuenta este aspecto, pero la responsabilidad de la empresa no se limita a estas sanciones que podría imponer SUNAFIL, sino también que estamos hablando de que los trabajadores podrían entablar o iniciar demandas para lograr una indemnización por daños y perjuicios, en caso el incumplimiento de la empresa ocasione una grave afectación a su salud,
y además estamos hablando de hasta responsabilidad penal, ¿no? Entonces es muy importante que toda medida que las empresas adopten para prevenir el contagio de este virus y así asegurar la seguridad y salud de los trabajadores cuente con la evidencia correspondiente, ¿no? Y finalmente es importante que los trabajadores tengan en claro que tienen que reportar a la empresa en caso presenten cualquier síntoma del COVID-19 o que algún familiar que viva con ellos presente estos síntomas o haya sido declarado como un caso confirmado del COVID-19 para que la empresa pueda en este momento activar todos los protocolos que tenga para este caso en específico. Ya de los temas de seguridad y salud en el trabajo, un tema importante a tener en consideración respecto al reinicio de las actividades es la revisión de los contratos de trabajo. Estamos, como les decía, ante un escenario de crisis y en este escenario hay que evaluar todas las posibilidades con las que cuenta una empresa para hacer frente a esta crisis, ¿no? Entonces, tenemos que revisar los contratos de trabajo a plazo fijo al personal que está en periodo de prueba para evaluar si efectivamente vamos a necesitar a este personal y de no ser así, cuáles son las medidas o las alternativas con las que cuenta la empresa para poder terminar las relaciones laborales a plazo fijo o respecto del personal que está en periodo de prueba, ¿no? Entonces sería bueno revisar los contratos de trabajo a plazo fijo, revisar si estos cuentan con una causa objetiva y legal que sustente de manera correcta la contratación laboral del personal. Revisar, por ejemplo, también si hemos establecido cláusulas resolutorias dentro del contrato de trabajo que podrían activarse en caso ya no requiramos a este personal de acuerdo a las actividades o a las necesidades empresariales de cada empresa. Un tema importante que no se está mirando en este momento, pero que vamos a tener que empezar a mirar una vez que se reinicien las actividades, es qué pasa con las negociaciones colectivas que tenemos en trámite, ¿no? Hace unos días, conversando con Rafael, nos comentó que en Chile había un proyecto de ley que establecía la posibilidad de que las negociaciones colectivas en trámite se suspendan y que se prorrogue la vigencia del convenio colectivo, digamos, anterior, ¿no? Por un periodo determinado y que incluso se suspenda también las elecciones de los nuevos representantes sindicales, ¿no? Entonces, eso me pareció súper interesante y si bien es cierto, no hay un proyecto de ley en ese sentido aquí en el Perú, sería bueno conversar con los sindicatos, tener el acercamiento con los sindicatos para proponerles, en la medida de lo posible, repetir el convenio colectivo anteriormente vigente y anteriormente que se encontraba vigente y así de alguna manera tener un alivio respecto a las negociaciones colectivas, ¿no? Y sin perjuicio de eso, sería conveniente que las empresas soliciten un nuevo informe económico financiero a la Autoridad Administrativa de Trabajo en caso este informe haya sido emitido con anterioridad al periodo de cuarentena, ¿no? Porque una cosa fue la situación económica financiera de una empresa antes de la cuarentena y otra será la situación luego de la cuarentena, sobre todo de aquellas empresas que no han estado operando al 100% o que no han realizado actividad alguna durante el periodo de cuarentena. Es muy importante tener en cuenta esta consideración y, de ser el caso, pedir un nuevo informe económico financiero en la Autoridad Administrativa de Trabajo porque ello permitirá que el sindicato pueda conocer cuál es la situación real y actual de la empresa en el momento en que se reactiven las negociaciones colectivas.
finalmente, consideraciones ya finales para acabar. Como bien dijo Rafael, el objetivo de esta reanudación de actividades debe ser la protección de la salud de los trabajadores, ¿no? Él nos comentaba que el primer pilar que ha tenido en cuenta su empresa para seguir operando dentro de o durante el periodo de cuarentena, durante esta crisis del COVID-19, han sido las personas. Y efectivamente ese debería ser también nuestro objetivo cuando reanudemos las actividades, proteger la seguridad y la salud de todos los colaboradores respecto al contagio del COVID-19, ¿no? Por eso es muy importante identificar los grupos que mencioné en un principio, que era el personal de riesgo, aquellas personas con discapacidad, aquellas personas con familiares con discapacidad o con personas o con familiares que sean sospechosos o confirmados de COVID-19. Y asimismo, para cumplir con este objetivo, también es muy importante que las empresas, en la medida de lo posible, mantengan y promuevan el trabajo remoto o el teletrabajo en caso de ser el caso, en caso se extienda el trabajo remoto. Este objetivo, ¿cómo vamos a cumplir este objetivo? Fortaleciendo las medidas de seguridad, que es lo que les he comentado en esta presentación. Es muy importante que, más allá de que el gobierno adopte o no medidas mínimas en temas de seguridad y salud en el trabajo, las empresas ya nos aboquemos a trabajar estas medidas preventivas, porque finalmente va a ser responsabilidad de cada empresa en caso se presenten daños a la salud de los trabajadores y estos daños puedan ser imputados a alguna falta de cumplimiento de sus deberes de prevención de la seguridad y salud de los trabajadores que tiene todo empleador. Entonces, es muy importante fortalecer las medidas y en caso el gobierno en un futuro cercano adopte o promulgue normas que establezcan medidas mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo, adecuar o revisar las medidas que ya tenemos y ver si cumplen con ese contenido mínimo o no. Ya les he dicho en el primer punto que es importante que las empresas eviten que todos los trabajadores asistan al centro de trabajo y que se privilegie, por lo tanto, el trabajo remoto o el teletrabajo de ser el caso. Y finalmente, fiscalizar, ¿no? Es muy importante no quedarnos únicamente en adoptar las medidas, en contar con protocolos, en contar con lineamientos sobre seguridad y salud en el trabajo, sino que las empresas tienen la obligación de fiscalizar que estas medidas que hemos adoptado en la realidad se cumplan, ¿no? Y en esa línea, por ejemplo, me pareció súper interesante lo que nos comentó Rafael, que ellos han implementado equipos de auditoría y de revisión que justamente lo que hacen es evaluar el cumplimiento de los protocolos que se han dictado dentro de la empresa y además se deja evidencia de estas auditorías y de estas revisiones que hacen justamente para demostrarle a las autoridades fiscalizadoras, en caso de alguna fiscalización, que ellos han cumplido no solamente con adoptar o con contar con estos documentos escritos, sino que día a día están fiscalizando que estas medidas se cumplen. Bueno, esto sería todo de mi parte. Vamos a leer algunas preguntas y contestarlas. Algunas de las preguntas que han dejado por el chat. Rafael, no sé si tú tienes alguna pregunta que ya hayas ido leyendo y que quieras responder mientras que voy revisando yo las preguntas. Claro, puedo mirarlo. Obviamente, Cristina, hay una realidad diferente en términos de regulaciones, pero hay una pregunta específica respecto a las personas con discapacidad, o también otra relacionada a personas que de alguna manera debiesen por sus funciones estar en la operación, pero por alguna situación personal, que puede ser discapacidad u otra, no puede ejercerla y no puede funcionar en el teletrabajo.
Nosotros en esos casos lo que hemos hecho es básicamente que esa persona está en su casa, no la hemos expuesto al riesgo en el fondo, y si no puede desarrollar sus funciones por teletrabajo, bueno, no puede, o sea, no vamos a forzar, no se ha forzado una situación que no se podría dar, sino que se ha dejado a esa persona en el fondo en su casa, buscando alguna labor como adicional o distinta a la que hacían en el fondo, pero el principio este que te comenté al principio que se genera, que se busca, es básicamente el cuidado, por lo tanto hay un caso de riesgo ahí. Y había una pregunta específica, la entendía a la empresa, pero así que me atrevo a comentarla respecto a la eventual afectación o el impacto en producción y en porcentaje de ventas. Es difícil dar una respuesta categórica porque han habido, o sea, en la producción, gracias a Dios y un poco también a consecuencia de la aplicación de estas medidas que hemos comentado, hemos podido funcionar. Obviamente hemos tenido incidentes de estas cosas, problemas puntuales, pero nada que altere materialmente la producción normal. Y respecto a la venta, yo creo que uno distinguiría del tipo de producto. Tenemos distintas líneas en el fondo. Obviamente en una situación como esta, los productos de higiene se han vendido mucho, ha crecido enormemente. Obviamente son más necesarios, la gente los busca y además se genera una situación, especialmente de querer un poco, y por lo tanto, comprar más del común de compra en el fondo. Pero hay otro, y uno ahí podría considerar que esa venta ha subido, pero hay otras líneas y otros productos que tienen que ver con logística, con despacho internacional, con barcos, con aviones que naturalmente se han afectado. Entonces es difícil sacar un diagnóstico preciso que aplique a toda la compañía. Perfecto. Aquí he encontrado una pregunta que nos dice si finalizó el estado de emergencia no se puede continuar con el trabajo remoto o si se puede continuar y si luego de eso sería aplicable el teletrabajo. Efectivamente, como el trabajo es una modalidad de trabajo que aquí en el Perú se ha establecido especialmente para el COVID-19, el plazo de vigencia que se ha establecido para esta medida excepcional es el estado de emergencia sanitaria, ¿no? Que va del 12 de marzo al 10 de junio del 2020. Es más largo que digamos que el periodo de cuarentena en el que estamos ahorita. Una vez culminado el estado de emergencia, en el caso que este no sea prorrogado, luego ya no correspondería aplicar el trabajo remoto, sino más bien el teletrabajo, que es una modalidad que ya estaba regulada antes del periodo, antes de este virus, y que es una modalidad más estricta que el trabajo remoto, simplemente, o en primer lugar, por el hecho de que el trabajo remoto es una modalidad que puede ser impuesta de manera unilateral por el empleador, mientras que el teletrabajo tiene que ser acordado entre las partes, ¿no? Además, acordémonos que en el trabajo remoto no hay una obligación de que la empresa o el empleador ponga a disposición del trabajador los medios que va a usar o asuma el gasto de los medios que va a usar para realizar su trabajo. En el teletrabajo sí, el empleador tiene que asumir por lo menos los gastos de estos medios, ¿no? Entonces es una modalidad más rígida el teletrabajo en comparación al trabajo remoto. Vamos a ver. A ver, dice, si el médico ocupacional señala que existen personas obesas, pero en grado tal que no implica un riesgo y por ende podrían ir a trabajar a la oficina, bastaría para no catalogarla como dentro del grupo de riesgo. Ahí hay que tener cuidado porque la resolución ministerial efectivamente le hace referencia en la pregunta, que es la resolución ministerial 193-2020-MINSA, establece como personas que pertenecen al grupo de riesgo a aquellas personas que sufren de obesidad y no hacen ninguna distinción,
¿no? Entonces, en principio, cualquier persona que sufra de obesidad, sin importar, digamos, qué tan obesas sean, como tú sugieres, entrarían dentro del personal de riesgo y por lo tanto deberían de continuar realizando trabajo remoto durante toda la emergencia sanitaria, sin importar que, por ejemplo, el 4 de mayo ya estén autorizadas a prestar servicios de manera normal la empresa para la... Ellas tienen que, todas las personas que califiquen como personal de riesgo deben de continuar con trabajo remoto o con licencia con goce de haber durante toda la emergencia sanitaria que en principio acabaría el 10 de junio del 2020 si es que esta no es prorrogada nuevamente por el gobierno, ¿no? A ver, otra pregunta. De repente, Rafael, tú nos vas a comentar si están aplicando alguna medida de seguridad de información para el trabajo remoto o el teletrabajo en tu empresa, alguna medida en particular. Claro, a ver, yo te diría en eso, Cristina, que hay, son como dos tipos. Una son las como seguridad de sistemas, en el fondo, en el cual parte de la implementación que hubo a hacer y de la implementación ya en la marcha de este teletrabajo masivo que comenté en su momento, fue ayudar a proveer los equipos y al mismo tiempo que esos equipos tuviesen, hacerle un upgrade de seguridad en términos de protección de redes, en fin, no sé. También en la comunicación se ha hecho mucho énfasis en el fondo, aspectos en consejos prácticos de seguridad respecto a mails o manejo de información. Y el otro tema, que es un poco más amplio, tiene que ver con la protección de datos personales. Básicamente, esto genera, obviamente, el dar datos de salud, el centralizar esta información y en la comunicación de eso se han implementado protocolos para que esa información que es sensible y que es personal de cada uno no circule. En el fondo, se sabe mucho hoy día por la naturaleza del problema respecto a la salud de personas, quién está contagiado, condiciones, por ejemplo, era parte de las preguntas, condiciones de riesgo, si alguien tiene una enfermedad crónica, son cosas que son datos personales. No obstante, se han obtenido para efectos de un mayor como control y evitar como contagio, pero se han adoptado protocolos para evitar que esa información circule en el fondo, porque se entiende que es personal. Perfecto. Y respecto aquí en el Perú, digamos, es igual, hay que tener en consideración adicionalmente que la norma que regula el trabajo remoto aquí en el Perú lo que ha establecido es que existe una obligación por parte del trabajador de no permitir el acceso a terceras personas a los equipos a través de los cuales brinda el trabajo remoto o a la información que proporcione la empresa para el cumplimiento de su trabajo remoto. Entonces, los trabajadores tienen la obligación legal de no compartir aquella información o aquellas herramientas de trabajo con terceras personas y que ese incumplimiento, por lo tanto, podría ser sancionado disciplinariamente, ¿no? A ver, otra pregunta. Dice, nos preguntan que tienen 4 personas que el médico ocupacional determinó que son personas de riesgo, ¿no? Por la actividad no pueden realizar trabajo remoto
tampoco licencia con goce de haber compensable. ¿Qué otras medidas podemos tomar? Bueno, respecto de este personal, en principio, la norma establece que durante el periodo de cuarentena aplica el trabajo remoto o la licencia con goce de haber compensable una vez que termine el periodo de la emergencia sanitaria, ¿no? Medidas alternativas, bueno, todo acuerdo entre el empleador y el trabajador es válido, ¿no? Entonces, podríamos hablar de acuerdos, por ejemplo, de reducción de remuneración, que en la medida de lo posible debería de estar debidamente sustentado, ¿no? En caso, por ejemplo, se trate de una empresa que está afrontando una crisis económica, esta sería el sustento y el acuerdo sería válido. Básicamente eso, ¿no? Sería acordar la reducción de la remuneración si es que estás en una situación de crisis económica que te impida seguir pagándole la remuneración que venías pagándole. Nos preguntan sobre el sector turismo, protocolos necesarios en caso de aerolíneas y hoteles. Es que en realidad respecto del sector turismo, lo que tengo que comentar es que se están trabajando protocolos específicos en este sector de temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Hay proyectos ya avanzados, por ejemplo, para el caso de restaurantes, que son empresas que van a poder, en principio, reiniciar actividades a partir del 4 de mayo, y así lo van a hacer respecto de todas estas actividades críticas y que son las más afectadas en esta coyuntura. Entonces, protocolos específicos van a salir respecto de estas materias, en materia de seguridad y salud en el trabajo, respecto a estos sectores en particular, ¿no? En eso está trabajando, digamos, el gobierno. La declaración jurada que les recomendaba suscribir al inicio o antes de que reinicien actividades los trabajadores, lo que básicamente la finalidad de esta declaración jurada es de alguna manera tener constancia escrita de lo que el trabajador informa, ¿no? Sí, es muy importante conocer si el trabajador, por ejemplo, ha tenido contacto directo con alguna persona sospechosa o confirmada de COVID-19, ¿no? Y cuando ha tenido ese contacto, si ya terminó el aislamiento que esa persona también debería de haber cumplido en caso de haber tenido ese contacto, ¿no? Evidentemente hay casos asintomáticos, esos no se van a poder controlar con esta declaración jurada, pero la idea es tener la mayor evidencia posible de que la empresa tomó las precauciones correspondientes y por lo menos preguntó al trabajador si había estado en contacto o no con una persona de estas características. Pregunta si existe por parte de las empresas la obligación de informar a alguna entidad sobre los trabajadores que hayan sido contagiados en el COVID-19. Respecto de sectores específicos, han salido resoluciones ministeriales que establecen la obligación de que por ejemplo, en el sector minero, si es que un médico de una operación minera toma conocimiento que un trabajador en la operación minera tiene algún síntoma de COVID-19 o ha dado positivo al COVID-19, el médico debería de informar este caso al MINSA, ¿no? Las autoridades sanitarias, para que se sigan las recomendaciones o los protocolos que correspondan, ¿no? Y en la guía para la prevención ante el COVID-19 en el ámbito laboral que salió publicada el 6 de marzo del 2020, o sea, al inicio de esta enfermedad,
se estableció que los empleadores deben dar aviso inmediato sobre situaciones de riesgo y o de propagación del COVID-19. Entonces, en tal sentido, y dar aviso se entiende al MINSA, se habla del MINSA y de las autoridades competentes, ¿no? Entonces, en tal sentido, podría decirse que si se presenta un caso de COVID-19 confirmado sospechoso y esto es considerado como una situación de riesgo o de propagación de este virus, entonces debería de informarse al MINSA y a las autoridades que corresponden, básicamente el Ministerio de Salud. A ver, vamos a contestar dos preguntas más. Extendernos tanto. A ver, consulta, teníamos una figura parecida al teletrabajo con otro nombre, porque en el teletrabajo hay una serie de obligaciones que debe implementar el empleador. Nos consultan si es que podría seguir con esa figura que en esta empresa han creado, o necesariamente debemos de utilizar el teletrabajo. Habría que, no sé cuál es la modalidad que se ha implementado en la empresa, pero digamos, habría que revisarla para ver si en la realidad es un teletrabajo que no cumple, digamos, con las disposiciones legales, o es una modalidad completamente distinta, ¿no? Pero habría que tener cuidado y en todo caso revisar el protocolo, ¿no? Porque podría pasar que la autoridad inspectiva, SUNAFIL, te establezca que en realidad estás ante un teletrabajo que no cumple con las exigencias legales que se establecen para esta modalidad de trabajo y por lo tanto podría ser sancionada por estos incumplimientos. Es importante tener cuidado qué es lo que dice ahí el protocolo. Finalmente, la última pregunta sobre las capacitaciones. ¿Recomienda solo el registro de asistencia o deben estar firmadas por los asistentes? En cuanto a las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, se tiene que dejar registro de la materia objeto de la capacitación, de los asistentes a la capacitación, o sea, quiénes asistieron a la capacitación, qué trabajadores, quién la brindó también, y el material que se usó en la capacitación. Normalmente son estos aspectos los que los inspectores fiscalizan al momento de verificar si la empresa ha cumplido o no con las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Recordemos que son 4 como mínimo las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo que deben de ser brindadas a los trabajadores en cada año calendario. ¿Tienes alguna pregunta más o algún comentario adicional que quieras No, solo creo que ha sido muy completo, solo de repente decir que obviamente esto es una expresión chilena que uno va tocando de oído, en el sentido de que, como les decía al principio, esto no lo ha vivido nadie desde que esté vivo. En el fondo es una cosa nueva para todos, uno aprende a mirar experiencias de otros y que pueden ser positivas o negativas, y cosas buenas pueden evolucionar, pero lo relevante creo es mantener el norte muy claro. Entonces, si uno lo tiene fijo, que es, como les decía, protección a las personas, cierta centralización de información y al mismo tiempo comunicación muy transparente hacia la gente, al menos eso permite tener, ayuda a tomar decisiones complejas porque se van presentando todos los días. Entonces, solo quería como agregar eso. Sí, efectivamente, o sea, creo que cualquier medida que se adopte en este contexto, digamos, de tener en cuenta, me pareció súper interesante lo que dijiste, los 3 pilares que comentaste, ¿no? Que básicamente son las personas, la seguridad y salud de las personas como primer pilar fundamental, la organización y la comunicación, ¿no? La comunicación interna también, que es muy importante.
digamos, en la medida que sigamos estos 3 pilares, creo que cualquier medida que adopte la empresa va a ser buena, ¿no? O al menos bien intencionada. Exactamente. Exactamente. Exacto. Bueno, Ignacio, no sé si quieres agregar Sí, algo más. bueno, muchas gracias por su presentación, Cristina, Rafael, y al auditorio por las preguntas realizadas y esperamos pues que hayan podido disipar algunas, por lo menos, de sus dudas sobre el regreso al trabajo. Agradecemos también su intervención en el chat por WhatsApp del Comité de Asuntos Jurídicos de AmCham, contribuyendo que a pesar de la situación actual podamos estar conectados por esta vía y podamos juntos absolver consultas. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente, ya nos estamos comunicando para futuras actividades del comité. Gracias. Gracias a ustedes, ustedes. que estén muy bien y cuídense. Gracias, cuídense también. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.